Eh, Bienvenidos sean todos, bienvenidos a cada uno de nuestros visitantes. Para los que nos conozcan el día de hoy y los que nos están escuchando por Facebook, mi nombre es Reinaldo Arullo, soy copastor acá en la Iglesia Bautista Central de Ocumare del Tuy. Estamos contentos de que estén aquí, estamos contentos de que nos estén escuchando y les esperamos con ansia, que vuelvan, que vengan. Estamos en medio de la serie Mayordomos de una perfecta unidad. Este mes de octubre estamos centrando nuestras predicaciones en la mayordomía cristiana. Y como todos nuestros hermanos saben, este año nos hemos enfocado en la unidad de la iglesia. Nos hemos enfocado en lo que Pablo llama en los Efesios la unidad del Espíritu. Nos hemos enfocado en la figura de nuestra iglesia como el cuerpo de Cristo. Hace algún tiempo yo escuché una serie de audios de un hermano en Cristo. Yo trabajo con computadoras, mi trabajo es a diario estar conectado con el correo electrónico, el internet, la cosa, y bueno, en medio de eso también se ha reflejado en mi vida cristiana y escucho mucho de lo que me llega por internet. Estuve escuchando estos mensajes y uno de estos audios, de estos mensajes, yo no recuerdo el nombre del hermano, pero él hablaba de una tendencia cristiana que se popularizó mucho en los primeros años de la década pasada. Se empezó a vender un montón de mercancía, marcalibros, collarcitos, pulseras, brazaletes que decían que haría Jesús. Y el núcleo de todo aquello era que la persona pensara en cómo respondería Jesús ante las diferentes circunstancias que presentara la vida. Cuando digo cristianas, digo porque aquello fue un tema de mercadeo tremendo. O sea, las ventas que generaron aquello deben haber sido impresionantes, ¿no? Pero me llama más la atención el tema del mensaje que ellos tenían. ¿Qué haría Jesús? Este hermano, en el mensaje del que les estoy hablando, él hace un recuento por todo el capítulo 1 de Génesis, la creación del mundo, la creación de la vida sobre la tierra, y él señala, él hace hincapié en la perfecta sucesión que el Señor sigue al crear la vida. En primer lugar, crea la vida vegetal, crea las plantas. En segundo lugar, crea peces. En tercer lugar, crea reptiles, las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Luego crea aves, mamíferos y luego al hombre. Vemos que hay como una especie de sucesión de simplicidad a complejidad en la vida que está creando nuestro Dios. Además de esto, el hermano señala que en ese capítulo 1 hay otra vida, una vida superior, la vida suprema. El primer versículo de Génesis dice: en el principio creó Dios. Y también señala que al llegar al capítulo 3 vemos otro tipo de vida que estaba presente en el jardín, que estaba arrastrándose en el jardín. Y esta era la serpiente, un ángel caído, el diablo. Entonces, tomando en cuenta esto, él hacía referencia a una pequeña escala en cuanto a la progresión de la complejidad de la vida que había creado el Salvador, el Creador. Plantas, peces, reptiles, aves, mamíferos, hombres, ángeles, Dios. Sobre esa base, en el mensaje el hermano mostraba lo absurdo que era pensar que un hombre pudiera hacer aquello para lo que no tenía la capacidad. Aquel grupo de hermanos que habían lanzado aquella mercancía al mercado, básicamente estaban diciéndole a la gente: tú puedes vivir como vivió Cristo, tú puedes hacer lo que hizo Cristo. Y el hermano decía: esto es tan absurdo como pensar en un pavo que tenga un brazalete de goma en la pata que diga ¿qué haría Reinaldo? Por ponerme yo en el mensaje. Y entonces pretender que ese pavo, a fuerza de pensar en lo que dice ese brazalete, podía actuar como un hombre. Un pavo
es un pavo, hermano. Y durante toda su vida no será más que un pavo. ¿Por qué hago referencia a este mensaje y a esto que él estaba señalando? A veces cuando en nuestras iglesias hablamos de unidad, parecemos creer o parecemos estar todavía en esta misma onda, ¿no? Pareciera que nos pusiéramos un brazalete. ¿Qué puedo hacer para que la iglesia esté más unida? ¿Qué puedo hacer para proteger la unidad de la iglesia? Y muchas veces terminamos hablando de que hay murmuraciones, de que hay contiendas, de que hay celos, de que hay envidia. Como si esto en verdad fuera la clave de la unidad de la iglesia. A veces terminamos hablando de el servicio desinteresado, de, no sé, muchas cosas, ¿no?, que hablamos cuando hablamos de unidad, como si de esto se tratara la unidad cristiana. Pero pienso yo, ¿puede el creyente producir la unidad en la iglesia de Cristo? O viéndolo desde otro punto de vista, ¿puede el creyente amenazar la unidad de la iglesia de Cristo? ¿O puede el hombre, digámoslo así, puede el hombre amenazar la unidad de la iglesia de Cristo? Yo estoy convencido de que no. La oración de Juan 17 la hemos estado viendo una y otra vez estas 3 semanas que pasaron. Hay un ruego allí. Es un ruego que nuestro Señor hace consistentemente en varias partes de esta oración. Pide a Dios por la unidad de sus discípulos y de su iglesia. Pide de una manera bien específica por esto. Yo quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, ver en detalle qué y cómo pidió el Señor respecto a la unidad de la iglesia. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 17 leemos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si leemos también el verso 23, vemos: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero empezar por llamar su atención sobre una frase en el verso 20 que dice: por los que han de creer, y otra frase en el verso 21 que dice: para que todos sean uno. El Señor está pidiendo, primeramente, quiero pedir por todos aquellos que van a creer. ¿Qué quiero pedir? Para que todos sean uno. Cuando dice para que todos sean uno, habla de todos los creyentes. Generalmente hablamos de esto pensando en la iglesia de hoy, y no solamente en la iglesia de hoy, sino en la iglesia de aquí. Pero el Señor está hablando de todos los creyentes, y yo hoy aquí estoy parado hablando de todos los creyentes que alguna vez creyeron en Jesucristo, los creyentes que hoy viven, entre los cuales estamos nosotros. Pero el Señor también dice que va a orar por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, es decir, por todos aquellos creyentes que aún no han recibido al Señor, que a lo mejor ni siquiera han nacido. ¿A qué me quiero referir yo con todo esto? La unidad es algo que Cristo pidió para una iglesia o para su iglesia. Una iglesia que nosotros hoy no somos capaces de ver. Nosotros hoy vemos lo que Dios ha manifestado de su iglesia en nuestro tiempo, en nuestra situación. La iglesia es una obra que está en progreso. Se está completando. El Señor está añadiendo las piedras de ese edificio. Y el Señor está pidiendo la unidad de toda su iglesia. Aquí hay 2 cosas a las que tenemos que prestar atención. Primero, desde nuestra perspectiva humana, entendamos que nosotros no somos seres eternos. Nosotros una vez nacimos, vamos a morir y estamos sujetos a vivir dentro de los límites del tiempo. ¿Ok? Para nosotros
el tiempo pasa, no vuelve, envejecemos. Es una ley de vida. Dentro de esas limitaciones y desde esa perspectiva, ¿qué estamos viendo hoy en la iglesia? Bueno, posiblemente podamos ver conflictos, celos, contiendas, disputas. Ciertamente es así y puede parecernos a nosotros que el Padre no le dio o no le concedió esta petición al Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos ubicarnos en nuestro contexto. Estamos en una etapa de la iglesia, estamos viendo una parte de la iglesia, pero no podemos verla completa. Ciertamente hoy en día hay creyentes, que la misma Biblia llama espirituales, que entienden que la iglesia, en su misma naturaleza, es una. Y una con el Padre, y una con Cristo, o en Cristo. Y viven de esa manera. También hay creyentes que la Biblia llama carnales, que también forman parte de la unidad de la iglesia, pero parece que no se han dado cuenta. Y otra cosa, hermanos, y esto debería llamar la atención de todos nosotros para evaluarnos, todos nosotros, desde el que está hablándoles aquí hasta el visitante que viene por primera vez. En la iglesia que nosotros podemos ver, no estoy hablando de la iglesia de Cristo que Él va a levantar, en la iglesia que nosotros podemos ver, también hay gente que no ha creído. También hay gente que llama a Jesucristo Señor, Señor, pero no entrarán en el gozo del Señor porque no son salvos. Todas esas cosas hay. Yo no sé quiénes son. Yo no puedo decirle a nadie, tú no eres salvo, el Señor, tú no has conocido del Señor. Pero cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos cada día, no preguntarnos, porque si tenemos nuestra fe en Cristo sabemos que somos salvos, pero sí evaluar nuestra fe cada día. Debido a esto, a que hay creyentes en diversas etapas del crecimiento cristiano, incluso hay personas que realmente no han sido convertidas, entonces vemos este tipo de cosas en la iglesia: conflictos, contiendas, divisiones, porque somos imperfectos. Pero esto no debe desanimarnos, ya veremos por qué. Desde la otra perspectiva, la perspectiva de Dios, ¿qué diferencia principal tenemos con Dios? Bueno, pues, o por lo menos la que yo quiero llamar la atención hoy, Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Él está fuera del tiempo. A Dios no lo afecta el paso del tiempo. Dios no envejece, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él ve a la iglesia completa. Yo no les puedo explicar esto ni puedo ir más allá de lo que les estoy diciendo, porque mi misma mente no lo entiende. Pero el Señor ve a la iglesia completa, el Señor ve el edificio terminado. La unidad de la iglesia es un hecho, hermanos. La unidad de la iglesia está en el mismo rango y es del mismo tipo que todas las otras promesas de Dios. Es una garantía de Dios. Por esto, todas las cosas que nosotros vemos hoy dentro de la iglesia no deben desanimarnos en cuanto a la unidad, no deben preocuparnos. Se va a desgarrar la iglesia, se va a dividir la iglesia. Hermano, quizás pueda ser que la Iglesia Bautista Central de Comares, por algún detalle, en algún momento, pueda dividirse. Puede ser, hermano, que a lo mejor el día de mañana esta iglesia cierre sus puertas. Pero la palabra dice que la iglesia de Cristo prevalecerá, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No nos desanimemos, hermanos, por las cosas que vemos. Esto, el Señor lo vio así y los apóstoles lo entendieron así también. Habría este tipo de cosas dentro de la iglesia.
Ahora, notemos que la petición del Señor es bien específica. Él dice, para que todos sean uno. Él no dice, para que todos actúen como si fueran uno, o para que todos aparenten ser uno. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? No entiendo a dónde me lleva. Hermano, yo puedo aprender a actuar como uno, actuar en armonía con un grupo de personas. Yo puedo aparentar estar en armonía o en unidad con un grupo de personas. Yo puedo aprender eso, pero yo no puedo aprender a ser uno con un grupo de personas. ¿A qué me refiero? Un ser humano no puede aprender a ser humano. Las características del ser humano están innatas en esa persona, en ese ser. Desde que nace esa persona es humana. Él no hace nada para ser humano. Yo no puedo aprender a ser un hombre, a ser un humano. Es como el refrán. Es como si agarráramos un mono, ¿verdad? Y pusiéramos a ese mono se esforzara por ser un mono. Se tuviera que esforzar para ser un mono. Porque si no, de alguna manera loca terminaría siendo no un mono, sino un perro. No, hermanos, estamos hablando de algo que forma parte de la naturaleza de la iglesia, de la naturaleza de Dios. ¿Ok? Lo que está pidiendo el Señor es que ellos sean uno. Es decir, que en la propia naturaleza de la iglesia esté esa unidad que ya estaba y está en la deidad. Es un atributo divino que Dios ha comunicado a la iglesia. Es una característica de Dios que Dios ha comunicado a su iglesia. Entendamos, hermano, lo que significa el nuevo nacimiento. Entendamos lo que significa 1 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cualquiera de los que están aquí que han aceptado al Señor me puede decir que hizo algo para ser nueva criatura, que tuvo que esforzarse de alguna forma para ser nueva criatura. El nuevo nacimiento fue algo que Dios operó en cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que aceptó la obra de Cristo en la cruz como única vía de salvación. Entonces, entendamos esto. No es algo que debamos intentar, no es algo que debamos producir nosotros. Es algo que Dios ha garantizado a su iglesia. Es algo que somos en Cristo. Somos uno con el Padre, somos uno con Cristo, somos uno con nuestros hermanos. Continuando con el texto, nuestro Señor pidió que también sean ellos uno en nosotros. Y me llama la atención las palabras en nosotros. Es como que define el ámbito en donde esa unidad existe. El ambiente en donde se desarrolla esa unidad, el único ambiente en donde es posible esa unidad. Trate usted de agarrar, no sé, a un animalito, un perrito, un gatito, y métalo debajo del agua y déjelo allí. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar si hace eso? El animal se va a ahogar porque no puede respirar agua. Lo mismo, la iglesia está diseñada para vivir y desarrollarse en una esfera, en un ambiente, y ese ambiente es en Dios, en Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo, la iglesia que nosotros no vemos, solamente puede estar formada por nuevas criaturas. Solamente puede estar formada por creyentes nacidos de nuevo, por hombres lavados por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo.
Una persona que no ha sido hecha nueva criatura no puede conocer esta unidad de la que está hablando el Señor, esta armonía de la que está hablando el Señor. No puede conocerla, porque no está en su naturaleza. Tenemos que recordar que no estamos hablando de una simple unidad de propósito, como cuando usted entra a una empresa y le dicen, mira, la misión y la visión y los objetivos de esta empresa son tales y cuales, y usted tiene que alinearse con esa misión, esa visión y esos objetivos. No estamos hablando de eso. Yo puedo entrar a trabajar en esa empresa, disentir de uno o de todas esas cosas que me están diciendo, pero como yo necesito la plata, yo me apego y me alineo con eso. No estamos hablando de ese tipo de unidad. No estamos hablando de una unidad inclusiva, como la que predica el ecumenismo. La unidad que predica el ecumenismo dice, si tú dices creer en Cristo y yo digo creer en Cristo, no importa qué otras cosas creamos o no creamos, no importa qué cosas digamos o no digamos, si son verdad o son mentiras, no importa siquiera cuál es tu verdadera condición espiritual, somos hermanos. No es eso, hermano. Esa no es la unidad. Esas son creaciones de la mente del hombre. La unidad de la que está hablando Cristo en esta oración que hace el Padre es la misma unidad de la que habla Pablo en Romanos, en 1 Corintios. Somos miembros de un cuerpo. Los miembros de un cuerpo, mis brazos, mis piernas, actúan como parte de un cuerpo, sometidos a la cabeza, que es la que está coordinando todo. ¿Por qué lo hacen? Porque mi brazo decidió que es así. Porque mi brazo sabe que es conveniente para él actuar en consonancia con el cuerpo. No, lo hacen por naturaleza, por diseño. Él no se tiene que esforzar en ser un brazo, él es un brazo. Punto. Cuando nosotros nos queremos o insistimos movernos fuera de esa esfera, fuera de ese diseño, a lo mejor nos parece que estamos dañando a la iglesia, pero nos estamos dañando nosotros. La iglesia continuará hasta que el Señor la cierre, la culmine, la termine y se la lleve. Nosotros somos los que estamos dañando nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual, al andar en contra de lo que es la unidad de la iglesia, andar en contra de lo que es la armonía del cuerpo de Cristo. En el verso 23 de nuestro texto encontramos otra gran fuente de esperanza. Dice allí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y qué encontramos allí? Nos han sido dados los medios, la capacidad de vivir en consonancia con esa unidad, en armonía con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, lo que está diciendo Cristo allí es justamente eso, que Cristo en la persona del Espíritu Santo está morando en mi corazón, en el corazón de cada creyente. Aunque yo soy hombre y como hombre no puedo conseguir ese tipo de unidad, vivir en ese tipo de unidad, el Espíritu Santo está en mí capacitándome para hacerlo, dándome la capacidad y el poder para vivir en esa armonía. Todo el texto que hemos estado leyendo, estos dos versículos y todo el capítulo 17, nos llevan en una sola dirección. No es nuestra responsabilidad producir o crear la unidad de la iglesia. No es nuestra responsabilidad cuidar de la unidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad vivir acordes con la unidad de la iglesia. Llevar vidas que honren eso que el Señor hizo en la iglesia y hace aún en la iglesia. Y hará aún en la iglesia. El capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, en los versículos del 4 al 6, Efesios 4, del 4 al 6, allí leemos, vamos a leer un poco
desde un poco antes. Leamos desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero bueno, y ahí dice solícitos en guardar. ¿No significa esto que si no somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, entonces todo se acabará? La iglesia caerá a pedazos, como si Pablo nos estuviera rogando: ayuden a Dios, que ya no le dan los brazos para mantener esto unido. ¿En qué Dios hemos creído si fuera así? Lo que nos está diciendo allí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es recordar lo que somos, lo que hemos sido hechos en Dios. Las palabras de Pablo son para que llevemos una vida acorde con la dignidad a la que hemos sido llamados. Somos un cuerpo en Cristo y el Espíritu Santo habita en ese cuerpo. Vivamos y actuemos como miembros de ese cuerpo. Dice también el texto que tenemos un Señor, que tenemos una fe, un bautismo. Somos siervos de un Señor en quien hemos puesto nuestra fe, con quien nos hemos identificado por medio del bautismo, a quien nos hemos consagrado por medio del bautismo. Honremos la majestad de ese Señor. Honremos los votos que hicimos en ese bautisterio, que no se queden en un baño. Eso está diciendo Pablo. Pablo también está diciendo que hay un Dios y Padre de todos. Cuando todavía estábamos en el lodo del pecado, Dios nos llamó y nos hizo miembros de su familia. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Actuemos conforme a la dignidad del nombre de nuestro Padre. Actuemos conforme a la dignidad de la familia en la que hemos sido adoptados con gran misericordia y con gran gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. A nosotros no nos corresponde crear o producir unidad en la iglesia. A nosotros no nos corresponde cuidar ni proteger la unidad de la iglesia. No podemos, no tenemos el poder. A nosotros nos corresponde vivir de acuerdo a la unidad que Dios le dio a la iglesia, le comunicó a su iglesia. Debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no porque corra peligro de perderse, si no lo hacemos. Debemos guardarla para no mancillar el cuerpo de Cristo. Debemos guardarla para no despreciar ni menospreciar a nuestro Señor. Debemos guardarla para no poner la dignidad de nuestro Padre en el piso. ¿Saben una cosa? Otra cosa que dice este texto en Juan 17. Cada vez que habla de la unidad, habla algo semejante a esto. Verso 23, segunda parte del verso. Dice allí: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es cierto, Dios ve la iglesia completa, la iglesia de Cristo, la que va a ser llamada un día a la presencia de Dios. Pero ni nosotros ni los hombres del mundo ven esa iglesia. Ellos ven la manifestación de la iglesia en donde estén, la iglesia local. ¿Por qué debemos entonces guardar la unidad del Espíritu? ¿Por qué debemos vivir conforme a eso que Dios ha hecho? Porque la unidad de la iglesia, que ellos solamente pueden ver por nuestra vida, es la bandera, la evidencia, el testimonio
de que Dios envió a Jesucristo. Es el respaldo de lo que nosotros predicamos allá afuera. ¿Saben de qué otra cosa es evidencia? Es evidencia del amor que el Padre nos ha tenido. Dice la palabra que con el mismo amor con el que amó a su Hijo, nos amó a nosotros. Y esa evidencia no es solamente para los que están afuera. Esa evidencia también es para cada uno de nosotros. Yo crezco con el testimonio de mis hermanos. Yo crezco con la vida de mis hermanos. Mis hermanos crecen con mi vida y con mi testimonio. ¿O es que creen que el Señor nos llamó a congregarnos simplemente para juntar un poco de gente dentro de un edificio? No. Nos mandó a congregarnos porque crecemos juntos. En la vida de cada uno de los hermanos está la semilla del crecimiento de los otros hermanos. En el testimonio, en la obra que Dios hace en cada vida. Inicialmente, este mensaje iba a ser titulado El modelo divino para la perfecta unidad. Y he tenido que cambiarlo porque, aunque es un título bien intencionado, aunque es un título que busca de alguna manera, o yo pensaba que buscaba transmitir realmente la intención de Dios en cuanto a la unidad cristiana, definitivamente resulta presuntuoso. Porque hablar de un modelo implica hablar de que yo puedo imitar, de que yo puedo emular algo que solamente Dios puede hacer. Hablar de un modelo implica que yo puedo seguir una serie de pasos, de instrucciones, una fórmula secreta para tener entonces una iglesia en armonía, unida. Y eso es presunción, hermano. Nosotros no podemos hacer nada en ese sentido. Por eso el título de este mensaje es sencillamente, seamos uno en Él. Hemos hablado hoy del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de su obra en la iglesia. Hemos hablado de cómo ellos, siendo tres personas, aún así son uno, un Dios, que trabajan con un propósito común y que obran con un poder común. Cada vez que actuamos en contra de la unidad de la iglesia, no estamos atentando contra su integridad, no estamos contribuyendo a destruirla. No seamos vanos pensando que tenemos el poder de hacer eso. Cada vez que actuamos contra la unidad de la iglesia, cada vez que murmuramos, cada vez que buscamos nuestro propio sentir, cada vez que actuamos como lobos solitarios, cada vez que salimos a actuar, a hacer a espalda de los hermanos, a espalda de la iglesia, nos estamos atacando a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo cada vez que hacemos eso es despreciar el don de la gracia de Dios. Porque como todas las otras cosas que Dios nos ha dado, la unidad, la armonía dentro de la iglesia es un don de Dios. Cada vez que vamos en contra de la unidad de la iglesia, nos estamos poniendo nosotros en situación de disciplina. Y no solamente estoy hablando de disciplina de la iglesia local, estoy hablando de la disciplina de Dios. Tema más bien a ese. Mi hermana Neidis dice que los métodos del Señor son extremadamente temibles. Y es verdad. No esperemos a que Él tenga que recordarnos que tenemos que vivir de determinada manera. No esperemos a que Él venga a corregir lo que estamos haciendo mal. Cada vez que actuamos en contra de la unidad nos estamos poniendo en esa situación. Que Dios abra nuestros ojos al maravilloso privilegio que tenemos. No hay obra más maravillosa, no hay obra más grandiosa que lo que Dios ha hecho en la iglesia. Todos nosotros, cristianos, no cristianos, estamos de paso en este mundo. Todos estamos atados al tiempo, todos nacimos desnudos nos vamos. Nadie tiene nada seguro en este mundo, todos somos peregrinos. La diferencia está en cuál es nuestro destino eterno. No estamos en casa.
Pero Dios ha creado algo superior a cualquier cosa que usted pueda encontrar en el mundo. Dios ha creado algo que trasciende el tiempo. Dios ha creado algo que trasciende el espacio. Dios ha creado algo que trasciende la materia, la energía que podemos ver. Dios ha creado algo que trasciende la muerte, y es la iglesia de Cristo. Toda la creación gime a una esperando que se manifieste lo que hemos de ser. Moisés vio tantas cosas durante 40 años en el desierto, y yo le aseguro, hermano, que él daría todo eso por haber visto lo que nuestros ojos ven, por haber participado de lo que Dios nos ha dado la gracia para ser participantes. No temamos más por la iglesia de Dios. Sin importar las circunstancias externas, sin importar los ataques, sean de adentro, sean de afuera, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Dios. Centremos nuestras energías más bien en honrar con nuestra vida la obra maravillosa de Dios, en honrar el cuerpo de Cristo, en obedecer y sujetarnos a nuestro Señor, en actuar conforme a la dignidad que nos ha sido dada. Somos hijos de Dios. Y quizá hoy hay alguien acá que me escuche y sienta maravilla, se maraville delante de estas maravillosas verdades, de estas grandiosas verdades. Quizá haya alguien hoy que escuche estas maravillosas noticias de un lugar en donde realmente puedes pertenecer a algo superior, a algo que trasciende. Realmente puede ser parte de algo diferente, de algo que no termina en el polvo, como todo lo de este mundo. Quizá hoy, en medio de un mundo donde prevalece la discordia, la murmuración, la separación, escuchar hablar de unidad toca tu corazón. Quizá hoy hablar de un mundo donde prevalece el odio, donde hay familias que están desgarradas, familias destrozadas, vidas tiradas por el suelo. Tú escuches hoy hablar de esto y digas, pero ¿podrá ser posible? La voz de Dios en su palabra nos dice que así es. Cristo vino al mundo. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios y nos fuimos detrás del pecado. Y aún así Dios vino hasta nosotros, envió a su Hijo. Cada uno de nosotros estuvo y están separados de Dios por el pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios envió a su Hijo a pagar lo que nosotros debíamos. A comprar con su sangre la iglesia y a comprar con su sangre la pertenencia de cada uno que lo acepta, que le cree, que esté dispuesto a creerle y a obedecerle. Comprar la pertenencia de esa persona en la iglesia de Cristo. Hay posibilidades de tener algo más allá del odio, la violencia, la separación, el pecado de este mundo. Cristo ofrece la entrada. Solo tenemos que dejar nuestros pecados, arrepentirnos de la manera que hemos vivido, de la rebeldía y la desobediencia en la que hemos vivido, y poner nuestra confianza en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. La recompensa es enorme. Y yo no estoy hablando de que tus problemas se van a acabar. Yo no estoy hablando de que tus enfermedades se van a ir. Yo no estoy hablando de que vas a tener una cuenta bancaria más gorda o un carro más bonito. Yo no estoy hablando de eso. La recompensa es Dios, es la presencia de Dios. La recompensa de hacer esto es tomar parte de la obra más maravillosa que Dios haya hecho en este planeta, formar parte de la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Una vez que este mundo haya sido destruido y todo haya pasado, solamente hay dos destinos: el
sufrimiento eterno separados de Dios o el estar en su presencia, en perfecta armonía con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con cada uno de los que aceptaron al Señor? ¿Dónde quieres tú estar? Vamos a orar.